la presentación. Adelante, en este caso, en este momento tenés el escenario todo para vos. Te voy a pasar en este momento la batuta del webinario para explicarle un poco a los participantes la dinámica que vamos a estar teniendo esta noche. Sería la siguiente. Vamos a tener una hora de webinario en la cual Enea gentilmente nos va a compartir sobre el tema por un periodo aproximadamente de 30 minutos y el resto del periodo que nos quede será para que ustedes, los participantes, puedan interactuar con nosotros formulando preguntas. Para indicarles, tenemos un chat, ustedes tienen un chat más bien en el costado derecho de su pantalla, a través del cual, según vayan surgiendo las dudas o comentarios que ustedes tengan al respecto, nos los pueden compartir a través de el chat que vamos a tener aquí para todos ustedes. Nosotros vamos a ir tomando las preguntas y al final de la presentación de Eneas estaríamos compartiéndolo con cada uno de ustedes. Sin más, para no perder más tiempo, cedo el espacio, Eneas, y quedamos pendientes al tema. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Asdrúbal. Bueno, entonces, como bien decía Asdrúbal Vargas, vamos a hablar un poco sobre el tema de networking por una causa, que yo lo llamé de otra manera, lo llamé networking por la causa de la libertad. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a Alex McCovin, que es el presidente de Students for Liberty en Washington, D.C., a mi buen amigo Luis Silva Bol, y bueno, y a Asdrúbal Vargas y a todo el equipo de Estudiantes por la Libertad en América Latina, que hacen posible esta presentación de esta noche. Eh, bueno, empezando un poco el tema, siendo las 10:05 acá, donde estoy, eh, básicamente, a ver cómo paso los dispositivos. Ahí está. Quería contarles un poco, para los que no conocen el trabajo de hacer, básicamente quería contarles que la fundación fue establecida, bueno, en el año 1996, bajo las leyes del estado de Virginia, y es una organización que está apoyada completamente a través de donaciones privadas, tanto de individuos como de, de fundaciones filantrópicas y algunas corporaciones sin fines de lucro. Tenemos una casa central en la ciudad de Washington, D.C., a mitad de cuadra del metro de Farragut West, y tenemos también equipos de trabajo en 4 países hasta ahora: Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay. Y bueno, poco a poco estamos intentando tener más equipos de trabajo hasta cubrir todo el continente. Nuestra misión es básicamente la promoción del estudio de políticas públicas vinculadas a países que conforman a América Latina y a los hispanos que viven en los Estados Unidos, especialmente en su relación con los valores de libertad personal y económica, gobierno limitado bajo el imperio de la ley y la responsabilidad individual. Puede decirse que la Fundación ACER es una fundación pro mercado, con una visión liberal clásica, básicamente. Bueno, cuando hablé yo con el equipo de trabajo de Estudiantes por la Libertad en América Latina, me contaron que el tema que les interesaba para esta presentación es el tema de networking, networking por una causa. Entonces, me pareció que era una muy buena idea comenzar definiendo un poco qué quiere decir esto de networking. Y para eso me gustaría definir primero lo que se conoce como intellectual entrepreneur, es decir, el empresario intelectual. Básicamente, el empresario intelectual es una persona que tiene las distintas habilidades que requiere alguien para manejar, por ejemplo, un think tank o cualquier tipo de organización no gubernamental, una fundación o un centro de estudios, digamos, donde esta persona tiene muy claras las ideas de la libertad. Básicamente, en el caso de las fundaciones afines, los que trabajan con la Fundación ACER, y al mismo tiempo esta persona tiene distintas habilidades, entre ellas habilidades de juntar fondos, ¿no? Todo lo que sería fundraising, habilidades de networking, que es básicamente lo que vamos a tocar esta noche, esa capacidad de vincularse con las personas y de establecer alianzas en momentos en que eso resulta conveniente. Tiene habilidades de aparecer en los medios, tiene habilidades para interactuar con políticos, con ministros, con académicos, eh, con
empresarios, ¿no?, que tienen el interés en apoyar la batalla de las ideas, ¿no?, en favor de la libertad. Entonces, este Intellectual Entrepreneur, como decíamos antes, tiene como una de sus características fundamentales las habilidades de networking. Podríamos decir, en esta definición que buscamos hacer de networking, que en primer lugar, networking tiene que ver con cultivar una relación con personas o organizaciones que puedan ser útiles a la misión de nuestra organización. En el caso de la Fundación ACER, a la causa de la libertad. Y en segundo lugar, en el caso de esa posibilidad de establecer proyectos específicos de colaboración, decimos que networking en ese caso sería establecer un sistema de colaboración o distintas maneras de compartir información entre individuos o grupos que tienen un interés común. Algo muy importante a tener en cuenta en esta definición de networking es que este intellectual entrepreneur, este empresario intelectual del que hablábamos antes, tiene una serie de habilidades específicas que a la hora de desarrollar en materia de networking debe tener muchísimo cuidado de crear situaciones ganar-ganar. Es decir, que cuando conoce un nuevo contacto y ese contacto le parece interesante para desarrollar los programas de su organización, debe tener siempre muy en cuenta y muy en claro que la otra persona está esperando lo mismo. Cuando hay ganancias, digamos, unilateralmente, son relaciones que no duran en el tiempo, son relaciones que son de corto o de mediano plazo. Otra de las notas que puse en este slide es que el tema de networking se nace, pero básicamente una persona se puede ir profesionalizando. Digamos que aquellas características personales de networking tienen que ver con ser una persona educada, amable, de una conversación interesante, que al mismo tiempo proyecte una imagen formal, seria, y básicamente es muy, muy interesante, digamos, cómo se puede estudiar esto de la materia de networking para mejorarla con el tiempo. El otro tema de la imagen lo vamos a ir mirando en una próxima diapositiva. Yo dividí la parte de networking en dos, lo que sería, digamos, el primer contacto, que tiene que ver, en este caso de este slide, yo lo dividí en dos partes distintas. Uno, lo que sería, digamos, una conversación sencilla, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes viaja a un evento en New York City, digamos, en un think tank de la ciudad de Nueva York. Y básicamente, a medida que va pasando el evento, que van pasando los días, uno va teniendo encuentros en la hora del café o en los pasillos de este evento, cuando no estaba uno en alguna conferencia, y puede tener una conversación, ese tipo de conversación típica que uno puede tener con cualquier persona, básicamente saludando a la persona, preguntándole un poco acerca de qué tipo de trabajo realiza, de qué país o de qué ciudad es, de qué se trata un poco el libro o la revista que tiene en la mano. La idea es básicamente romper el hielo y empezar a hacer algunas preguntas que nos permitan establecer un buen perfil de la persona. Y en ese aspecto uno puede llegar a decidir si está ante una persona que le puede resultar un contacto útil o no, digamos, en el mediano y largo plazo. Y después hay otras actividades que realizan organizaciones como la Atlas Economic Research Foundation, ahora conocida como Atlas Network, que serían un ejercicio complejo de networking en su Liberty Forum, digamos, en su evento anual. Lo que hacen en Atlas es sentar en una mesa horizontal larga a una serie de personas que van a estar, digamos, sentadas una enfrente de la otra, y básicamente tienen entre 5 y 10 minutos para conversar con esa persona y luego se mueven un asiento hacia la izquierda, todos alrededor de toda la mesa, y con lo cual van a tener más o menos una actividad que dura más o menos entre 1 hora y media y 2 horas, en que las personas van a estar dando vueltas y básicamente se van a ir conociendo, con un poco esta idea de forzar ese networking que muchas veces hay gente que no se anima a hacer, ¿no? Básicamente. Es muy interesante, yo contaba antes que cuando uno va a un evento en Europa o en los Estados Unidos o en otro país de América Latina, muchas veces subestima a los compañeros que tiene, porque a lo mejor uno es más o menos joven y se da cuenta que sus compañeros no tienen una edad muy avanzada, pero es muy importante tener en cuenta que estos compañeros actuales de los eventos son muchas veces los futuros líderes de ONGs del futuro, o incluso de partidos políticos o organizaciones de activistas, ¿no? Eso creo que es muy importante que uno lo tenga en cuenta y no subestime a la persona. Y ahora pasamos a la segunda parte. Ya tenemos el contacto, ya hablamos con la persona, ya decidimos si esa persona nos parece interesante o no
para tener en cuenta, o para establecer obviamente una amistad, o para pasar tiempo, digamos, a la hora del almuerzo o a la hora del café. Y ahora lo que viene es la parte del follow-up, lo que sería el seguimiento, que es muy importante que estas relaciones que se fueron estableciendo 1 o 2 días después del evento, una vez que uno se volvió a su país, a donde está trabajando, básicamente uno trate de contactar a estas personas por correo electrónico o por teléfono, en el caso que convenga. Hoy en día hay herramientas como WhatsApp, digamos, que permiten a realizarlo incluso estando en distintos continentes a muy bajo costo. Y la idea es expresar un poco el gusto de haberlos conocido, agradecer un poco los consejos recibidos, algunos comentarios que le hayan hecho. Eh, Uno puede aprovechar esa oportunidad para enviarle más información acerca de nuestra organización, los distintos programas de nuestra organización que le pueden interesar. Uno puede coordinar para ir a almorzar en el caso de que sea una persona que viva en la misma ciudad que uno. Y bueno, lo importante es que haya una retroalimentación, es decir, que ambas partes se sientan incluidas en esta conversación, en este contacto nuevo, y que ambas partes sientan que obtienen algo de este nuevo contacto. Por el otro lado, digamos, en contactos mucho más juveniles se pueden agregar estos nuevos contactos a las redes sociales, se les puede enviar videos de YouTube, por ejemplo, si la organización para la que ustedes trabajan produce material en video, se les puede enviar artículos de opinión. Nosotros en ACER tenemos un reporte semanal de noticias. Si el nuevo contacto realizado nos da su correo electrónico, podemos suscribirlo y les llegaría un email por semana. Lo mismo pasa con ustedes que están siguiendo este webinar. Podemos enviarles algún libro que hayamos publicado, etcétera, digamos. Esa sería un poco la forma de aprovechar este nuevo contacto, darle seguimiento y no perderlo, ¿no? Para el futuro. Ahora, pasando de la idea de networking genérica a lo que sería el networking por una causa, podemos decir que networking sirve para distintos propósitos. El primero de ellos es la búsqueda de voluntarios, por ejemplo. Nosotros estamos todo el tiempo viendo qué pasantes podemos aprovechar, ¿no? A ellos les puede servir para que le hagamos una carta de recomendación en la universidad donde estudian y al mismo tiempo ellos pueden aprovechar para adquirir un poco de experiencia laboral en nuestras organizaciones. En estos eventos de networking se pueden identificar pasantes interesantes, se pueden identificar nuevos empleados, por ejemplo, expertos en distintos temas de políticas públicas que nuestra organización está interesada en contratar. Lo mismo pasa cuando estamos buscando nuevos miembros del directorio de nuestra fundación, de nuestra organización. Lo mismo pasa cuando estamos buscando socios para un proyecto específico, como decíamos antes, ¿no? Estamos tratando de armar un evento aniversario, por ejemplo, de tal o cual economista o famoso liberal clásico. Bueno, buscamos identificar a aquellas personas que tienen algún puesto de liderazgo en organizaciones afines, para decir, bueno, ¿por qué no compartimos un poco los recursos que tenemos, los disertantes? ¿Por qué no armamos de manera conjunta un evento de aniversario, por ejemplo? Y finalmente, y no porque esté último en la lista es menos importante, el tema de la búsqueda de fondos, el fundraising, ese desafío tan grande que tienen nuestras organizaciones, ¿no? Sobre todo las que, como la Fundación ACER, únicamente reciben fondos del sector privado. Y entonces ahí la idea es un poco en esta tarea de networking, conocer potenciales donantes básicamente, o personas que nos puedan ayudar a conocer a otros potenciales donantes. Acá, en este slide yo puse una nota muy importante que es el tema de la formalidad. El tema de la formalidad que muchas veces uno tiene que tener en cuenta que pese a que uno puede ser joven, está lidiando todo el tiempo con gente que, digamos, supera los 50 o los 60 o los 70 años, y sobre todo los mayores están en el segmento de los donantes, como decíamos antes. Entonces la formalidad no solamente no está de más, sino que además da una muy buena primera impresión, ¿no? Lo mismo una actitud de agradecimiento. Uno muchas veces en el trajín de los días y del trabajo se le pasa eso un poco, ¿no? Y se olvida de agradecer, de saludar cordialmente a las personas en sus correos electrónicos, o en las distintas comunicaciones, en las llamadas telefónicas, etcétera. Pero es muy importante entender esto, ¿no? Que a la hora de hacer networking, a la hora de causar una primera muy buena impresión, es muy importante la formalidad y una actitud de agradecimiento. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales, porque mucha gente joven, sobre todo, tiene, por ejemplo, un perfil en Facebook donde tiene mezcladas, digamos, actividades súper personales, como salir con sus amigos, tomar alcohol
y estar en discotecas, etcétera, y al mismo tiempo empieza a agregar gente que tienen que ver con su trabajo, ¿no? Que tienen un perfil mucho más profesional. Bueno, cuando digo ojo con las redes sociales me refiero a saber distinguir o entre ser muy cuidadoso a la hora de aceptar fotos en las que uno lo etiqueten, etcétera, o la idea que mucha gente está adoptando últimamente, que es de tener distintos perfiles, uno personal y uno profesional, básicamente. Y algo que muchas veces nos olvidamos en América Latina, pero que en los Estados Unidos es una costumbre muy arraigada, es el tema de las business cards, ¿no? Las tarjetas profesionales a donde básicamente encuentran toda la información de contacto. Algo que yo sugiero, que por una cuestión de seguridad, es no incluir el número de celular y después, en el caso que uno ya vaya estableciendo una relación y demás, uno se lo pueda escribir, digamos, en la parte de atrás de la tarjeta, ¿no? En los casos que uno decida que es adecuado. Y ahora, bueno, entonces pasamos de la idea de networking a la idea de networking por una causa y ahora pasamos específicamente a el networking para la libertad. Podemos decir en ese aspecto que un paso fundamental a la hora de triunfar en la batalla de las ideas consiste en establecer y vigorizar alianzas estratégicas. ¿Con qué? En primer lugar, bueno, con centros de estudios afines. En este caso, teniendo en cuenta, digamos, que la misión de hacer se desarrolla en el continente americano y que muchos de los que están conectados son personas que viven o que son originales de América Latina, es muy interesante tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer estas alianzas, ¿no? Porque no hay muchos institutos pro mercado en América Latina que crean verdaderamente en las alianzas, y yo creo que bueno, eso se produce muchas veces por una cuestión de competencia por, digamos, obtener fondos de distintos donantes, ¿no? Entonces es muy interesante ir con mucho cuidado a la hora de establecer alianzas. Obviamente que las alianzas nos hacen a todos muchos más sólidos, muchos más poderosos, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado, seleccionar muy cuidadosamente que nuestros socios en determinado proyecto sean personas formales, que de alguna manera sean personas de confianza, que no proyecten una imagen inferior, o sea, o por lo menos menos profesional que la organización que nosotros representamos. Otro grupo muy interesante es el grupo de los políticos, que en América Latina normalmente son los legisladores, tanto senadores como diputados, los que usualmente tienen ideas, digamos, mucho más claras, o sea, que son más osadas, digamos, en materia de lo que sería el liberalismo clásico, ¿no? Y hay algunas excepciones a nivel continental, como por ejemplo el Partido Liberal Libertario de Argentina, que no hay ninguna duda que en general, digamos, tiene un ideario muy compatible, digamos, con la mayoría de las ONGs pro mercado. Lo mismo pasa con el tema de los expertos en políticas públicas, los académicos y las universidades. Es muy importante a la hora de hacer networking, atraer y establecer relaciones con ellos. El tema de los expertos en políticas públicas para que eventualmente se conviertan en investigadores, los académicos para que eventualmente se conviertan en disertantes de nuestros eventos, y las universidades porque son un aliado natural de nuestras ONGs y sin embargo no sienten esa misma competencia directa que sienten otros think tanks o otras ONGs, como decíamos en el primer punto. Acá yo había puesto originalmente el tema de una sociedad civil, básicamente lo reemplacé por el caso específico de diseñadores gráficos y webmasters, que muchas veces son clave para hacer mucho más atractivo la forma de comunicar nuestro mensaje en nuestras organizaciones. Lo mismo pasa con el tema de los periodistas y los medios. Es muy importante establecer relaciones con personas que manejan medios de prensa, tanto locales como internacionales, lo mismo como columnistas de medios grandes e importantes, que eventualmente nos van a invitar a sus eventos, van a hablar de nuestra organización en sus columnas de opinión, etcétera, ¿no? El tema de los voluntarios, que normalmente son jóvenes y muchas veces jóvenes estudiantes de la universidad, que van a hacer pasantías en nuestra organización. Y finalmente el tema del mundo empresarial. Esto no está ordenado por prioridad, porque en realidad el correcto desarrollo, digamos, de un think tank liberal clásico, digamos, tiene que ver con el desarrollo de todas y cada uno de estos ítems, ¿no? El mundo empresarial es el tema de esas asociaciones gremiales y potenciales donantes de nuestra organización, que bueno, obviamente que son fundamentales, como repito, como decíamos antes, específicamente en organizaciones que utilizan 100% de fondos privados, como la Fundación ACER.
El tema de las redes sociales es muy importante. Acá les puse un listado de cómo contactarse al canal de Hacer en YouTube, de cómo contactarse a las actividades y los artículos de opinión que distribuimos en Hacer desde nuestra página en Facebook, de nuestro grupo en Facebook, desde nuestra cuenta de Twitter y desde nuestra cuenta en Instagram, ¿no? Que tiene un poco fotos y demás de nuestros eventos y nuestras actividades. Acá en las notas de este slide puse referencia circular. Eso es muy importante, porque cada vez que nuestro webmaster o nuestros diseñadores de páginas web, digamos, armen o lancen nuestra presencia en alguna de estas redes sociales, es muy importante que si uno tiene cuenta de YouTube, en la cuenta de YouTube haya una referencia hacia nuestra cuenta en Facebook, hacia nuestra cuenta en Twitter y hacia nuestra cuenta en Instagram. Lo mismo pasa en nuestra página web. En nuestra página web tiene que aparecer un link, un hipervínculo hacia nuestra cuenta en YouTube, hacia nuestra cuenta en Facebook, en Twitter y en Instagram. Lo mismo pasa en Twitter, aunque sea a manera de imagen de fondo, pero que tenga que haber una referencia específica de cuál es nuestra cuenta en YouTube, nuestra cuenta en Facebook, etc. A eso me refiero con referencia circular. Lo mismo a la hora de hablar de automatización. Nosotros trabajamos mucho con todo lo que serían feeds y RSS, que es muy importante que de alguna manera le quitemos un poco de esfuerzo a nuestro webmaster o a la persona que está encargada y para que no tenga que repetir la misma información cada vez en absolutamente todas las redes sociales y en nuestra página web. Se puede hacer eso a través de RSS, se puede automatizar la forma en que se repiten en las distintas redes sociales. Es muy importante también el tema de la interacción del administrador de estas redes sociales y de nuestra página web, que cada vez que el público intente comunicarse con nosotros y que tenga alguna pregunta o alguna sugerencia, es muy importante que haya una correcta, digamos, interacción, ¿no? Cada vez que nos pregunten algo, reciban una respuesta, que cada vez que nos propongan algo, por lo menos reciban una confirmación de que han recibido, de que hemos recibido su mensaje y algún comentario al respecto. Y finalmente, cuando hablo de asignar prioridades, me refiero básicamente a que, por ejemplo, si nosotros estamos pegando una invitación a un evento de la fundación, tengamos en cuenta los distintos grupos que hay en Facebook, que hay grupos que tienen, por ejemplo, 100 miembros y otros grupos que tienen 70.000 miembros. Obviamente que si hay una restricción en cuanto al tiempo que tenemos disponible para dedicar a esta difusión en Facebook, básicamente empecemos a tomar las decisiones óptimas, es decir, que empecemos a apuntar a aquellos grupos que tienen una mayor cantidad de miembros, obviamente. Bueno, hay un tema que es muy importante, que a simple vista va a parecer que no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero ahora van a entender cuál es el vínculo. Es el tema del impacto de nuestras ONGs, ¿no? De estos think tanks que nosotros mandamos. En los últimos años las organizaciones más grandes, las fundaciones privadas más grandes que dan dinero, tanto en Washington como en los Estados Unidos en general y en Europa, empezaron a medir estos resultados. Empezaron a decir, bueno, nosotros le damos cierta cantidad al año de fondos a tal organización y la pregunta es, ¿cuál es el efecto que estamos logrando a cambio, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que decimos es que medir los resultados es muy importante, en primer lugar, para nuestros donantes. Es decir, para nosotros demostrarle a nuestros donantes que sus grants, sus donaciones, digamos, hacen una diferencia. Nosotros estamos aprovechando cada centavo, cada dólar que nos dan. Es muy importante medir estos resultados, ¿no? Porque en el fondo lo que nosotros estamos vendiendo es un intangible, ¿no? ¿Qué tan fácil es medir cuánto más o menos libre es un país o determinada región luego de nuestros programas, o sea, comparado con antes de desarrollar nuestros programas? No es tan sencillo. Entonces la idea es tener esa capacidad de rastrear nuestro impacto en la sociedad, esa capacidad de poder, o sea, una vez que tenemos esos indicadores en mano, tenemos una mejor capacidad de explicar nuestra industria a distintos donantes y al público en general, ¿no? Y eso nos hace mucho más profesionales, nos da una imagen de mayor credibilidad, que es un tema que muchas veces en todo lo que sería organizaciones no gubernamentales en América Latina no está muy arraigado. Bueno, ¿y cuáles serían estos indicadores? En esta primera slide nosotros hablamos de lo que serían indicadores 1. Efectivamente sería la aparición, por ejemplo, o sea, medir el número de veces que aparecen en los medios de prensa de mayor importancia del país o internacionales, que aparece
alguno de nuestros disertantes o que nombran alguno de los estudios publicados por nuestra fundación, tanto en televisión como en radio, como en periódicos y como en medios digitales que están de moda están hoy en día. La idea es cuantificar, por ejemplo, monetariamente cuántas veces hemos aparecido en la prensa este año. Y todo esto, digamos, sería imposible sin, por ejemplo, desarrollar todo lo que sería networking con los medios de prensa, como decíamos antes, ¿no? Entonces, ese desarrollo de networking con los medios de prensa impacta directamente en este indicador de apariciones y cuantificación monetaria de estas apariciones en la prensa. Lo mismo pasa con la cantidad de veces que hay distintos textos que fueron utilizados, textos extraídos de documentos de investigación publicados por nuestra ONG, y estos sean mencionados en legislación aprobada o mencionados en trabajos académicos digamos, de académicos ajenos a nuestra organización. Lo mismo pasa con el tema de las mejoras de un país en el índice de libertad económica, por ejemplo, el famoso índice de libertad de la Heritage Foundation, el famoso ranking de Doing Business Report, ¿no? Si no me equivoco, que es del Banco Mundial, el índice de competitividad global, etcétera. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es, digamos, medir cómo mejoró un país o cómo, digamos, fue avanzando la libertad en los distintos ámbitos en base a cómo evolucionan estos distintos indicadores, ¿no? Y entonces eso nos daría, digamos, combinando con nuestras habilidades de networking, nos daría la capacidad de mejorar lo que sería, digamos, la imagen de nuestra organización. Los dos últimos ejemplos, bueno, el impacto económico generado a partir de una política pública recomendada por la institución y el aumento de la cantidad de donantes y el monto de distribución. Entonces, ese networking que decíamos antes en materia de potenciales donantes y demás impactaría en este indicador directamente, ¿no? En la cantidad de donantes y los montos que están dando. Voy a pasar rápidamente esto de los indicadores porque creo que la idea más o menos está clara y nos estamos quedando sin tiempo para dejar unos 30 minutos para el Q&A session. Tenemos lo que serían los distintos proyectos que impulsa nuestra organización. ¿Cuál es el valor monetario de estos proyectos de gasto o el aumento de impuestos que son detenidos por nuestra organización? Por ejemplo, una denuncia en los medios, etcétera. Como decíamos antes, eso únicamente lo podemos llevar adelante si tenemos un networking exitoso en materia de medios de prensa, tanto locales como internacionales. El número de pasantes que aplican a una fundación y la tasa de aceptación de estos pasantes. O sea, cuántos pasantes nos envían su currículum o su hoja de vida por año y cuántos aceptamos de los mismos. Esos pasantes que obviamente hemos ido conociendo a medida que desarrollábamos nuestras actividades de networking. Lo mismo pasa en la cantidad de seguidores que tenemos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Digamos, esas redes sociales que hemos ido alimentando a medida que desarrollábamos nuestras actividades de networking. Las estadísticas de nuestra página web, el número de hits y de visitantes únicos. Nosotros en Hacer tenemos 1,5 millones de hits por mes y más o menos unos 70.000 visitantes únicos mensuales, lo que lo convierte en una de las organizaciones, digamos, de Washington con temas latinos y de América Latina, digamos, más exitosas a la hora de comunicar a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Y finalmente, bueno, el tema del número de veces que los videos se ven en YouTube. Y eso se puede maximizar integrando, digamos, a la gente, digamos, a nuestro canal de YouTube, como decíamos. Y bueno, para cerrar un poco mi presentación, que yo creo que ya el tiempo se nos fue, son exactamente las 31, les quería mostrar un gráfico, que es un gráfico que salió publicado en la revista Nueva Sociedad, una revista que tiene a cargo la Fundación Frederick Ebert. La Fundación Ebert es una especie de equivalente de la Naumann, pero del lado de la izquierda, del lado socialista de Alemania. La Ebert, digamos, hace algunos trabajos de inteligencia, estableciendo redes de colaboración de distintas organizaciones. En el artículo en que esto salió publicado, básicamente la Ebert habla de grupos de derecha y de grupos neoliberales, con cierto desprecio utilizan esas palabras. Pero básicamente, como ustedes verán en la pantalla, involucra a organizaciones que son pro libre mercado, básicamente. De distintos países de la América Latina, algunos de Europa, algunos de los Estados Unidos, y como ustedes verán, la Ebert nos atribuye, digamos, un tamaño, un peso. Como ustedes verán, hay únicamente
5 organizaciones que aparecen en rojo y que parecen ser, digamos, según este gráfico de la Ebert, las fundaciones que de alguna manera establecieron redes de manera más efectiva, más exitosa. Aparecemos junto con Atlas Network, con Latinoamérica Libre, con la Red Liberal de América Latina de la Fundación Naumann y la Fundación Internacional por la Libertad, ¿no? de Mario Vargas Llosa. Bueno, es un gráfico que no necesariamente refleja la realidad, pero que llama muchísimo la atención la forma en que nos ve el enemigo de la libertad, digamos, en materia de redes, de colaboración, etcétera. Y finalmente, después de esta charla introductoria, que es un poco lo que me pidieron a la hora de prepararla, creo que va a ser muchísimo más fructífera cuando lo hacemos con las preguntas y respuestas. Pero bueno, es muy interesante también que hagamos lo que decimos, ¿no? Así que proponiéndoles a todos ustedes mantenernos en contacto con los que con los que todavía no me conocen. Les dejo mi dirección de correo electrónico, eneas.biglione@acer.org, nuestra cuenta en Twitter, @ebiglione, nuestra cuenta en Skype, ebiglione, y mi cuenta personal en Facebook, que es una cuenta profesional, para los que lo puedan ver. Y básicamente eso. Entonces, empezamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias a Eneas Biglioni. De verdad que una presentación sumamente interesante. Definitivamente todo lo que es el tema de networking, el manejo de una ONG, una organización pro libertad, de un think tank y digámoslo así, todo el trabajo que hay detrás del telón de hacer realidad muchas actividades, muchos eventos, muchos proyectos institucionales. Evidentemente es un tema sumamente amplio que pues, para un espacio de tal vez 30 minutos pueden quedar algunos puntos sin tocar. Por eso mismo los invitamos a ustedes, a los participantes de este webinario, a que por favor nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, incluso experiencias personales que hayan tenido, ya sea trabajando para un think tank, o ya sea tratando de iniciar una nueva organización pro libertad, o incluso de algunas cosas, detalles que ustedes hayan notado, tal vez es decir, obviamente, pues, sin mencionar nombres o demás, que consideren que son algunos detalles que también aquellos quienes queremos hacer, pues escuchar nuestro mensaje y por supuesto tener algún tipo de impacto en la sociedad civil, deberíamos de cuidar y deberíamos de priorizar también, ¿verdad? Entonces, así que a partir de ese momento pueden hacer uso de el espacio del chat. Vamos a ver si han estado dando preguntas por acá. Juan Corporán de República Dominicana nos envía saludos. Saludos, Juan. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bueno, todavía no tenemos preguntas. Quizás un tema, aprovechando hacerlo más como tipo conversación, si te parece, Eneas, este tema. Quizás uno de los puntos que también resulta bastante importante, digamos así, que es como una consecuencia de el networking y que por supuesto entiendo que es como pues todo un tema aparte, pero bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto, es el tema del fundraising, ¿cierto? Por ejemplo, vos estabas comentando en el caso de la fundación de hacer, ¿cierto? Que se financia totalmente con donaciones privadas. Y bueno, a veces la parte del asking, ¿verdad? La parte de una vez que se tiene una red de networking, el ponerla a trabajar en cierta medida, específicamente en el tema de fundraising, puede resultar complicado, sobre todo para organizaciones que de pronto puedan ser jóvenes. No sé si te gustaría mencionar tal vez algunos aspectos, después mencionaste algunos, pero tal vez profundizar sobre la parte del fundraising, es decir, qué clase de valor agregado podemos ofrecerle aparte de los impactos web, de esos temas que mencionaste, a personas que eventualmente quisieran colaborar, ya sea financieramente o con su recurso humano, a una organización que sea pro libertad, ¿verdad? Que puede ser un tema un poco complicado a veces. Sí, hay una frase de Asdrúbal que me gusta mucho a mí, que es, no se puede cambiar el mundo si no puedes pagar la renta de tu ONG. O sea, si no puedes pagar la renta de la oficina de tu fundación, no podés cambiar el mundo. Y de alguna manera tiene que ver, como decíamos antes, es una habilidad muy, muy especial. Porque lo que estamos vendiendo no es un producto o un servicio tangible. Estamos vendiendo algo que es un intangible.
Entonces un poco las recomendaciones que yo doy hoy de empezar a medir las distintas actividades que nosotros hacemos es un excelente primer paso para empezar a tener un contacto con donantes. Muchas organizaciones de las nuestras empiezan con alguna fundación grande de los Estados Unidos. En el caso de ACER empezamos con todo el apoyo de la Atlas Network, que es donde yo había trabajado antes de empezar a ingresar al equipo de trabajo de ACER, a manejar directamente la fundación ACER. Yo he trabajado en Atlas 6 años y básicamente ellos fueron los que crearon la fundación ACER y los que empezaron a darnos algún empujón, digamos, financiero en los primeros años, pero rápidamente empezamos a diseñar algunos, algunos programas que, que básicamente empezaron a dar algunos ingresos a nivel, digamos, por ejemplo, a ver si les puedo dar un buen ejemplo. Nosotros en ACER tenemos un taller de políticas públicas para latinoamericanos en Washington, por ejemplo, que eso se hace sí o sí una vez por año. Y después tenemos un taller similar, un taller de políticas públicas para latinoamericanos en alguna capital de América Latina, y eso lo hacemos también una vez por año. Esos talleres normalmente no tienen una línea de donantes, sino que directamente las personas pagan para registrarse y para poder participar como estudiantes, y tienen un formato más o menos parecido a los de un diplomado, ¿no? En los que uno, en una semana súper intensa de actividades, con una buena cantidad de disertantes y profesores, la persona, digamos, sale con una visión muy integral de lo que sería América Latina, ¿no? De aquellos países que tienen modelos económicos y políticos que son exitosos y aquellos que no, por ejemplo. Entonces, como me decías vos, el tema de la juventud. Bueno, la juventud puede aprovecharse para hacer actividades de fundraising, como por ejemplo fiestas de recaudación de fondos o algún almuerzo de recaudación de fondos, un cóctel, una cena. No necesariamente esto es sentarse frente a un potencial donante, pedirle dinero y, digamos, y depender un poco de eso, ¿no? Porque si de eso fuera, digamos, nuestras organizaciones ya no existirían. Si hay un lugar del mundo donde la cultura filantrópica no está desarrollada es en América Latina, con lo cual muchas veces eh, cuesta muchísimo pedir fondos, ¿no? En esta región del mundo. Y bueno, y es una habilidad también que se va desarrollando con el tiempo. Pero mientras tanto, mientras vamos armando nuestras organizaciones, eh, digamos, hay distintas estrategias, como por ejemplo la creación de un consejo consultivo, que básicamente podría estar integrado por los 3 o 4 grandes empresarios que tenemos confianza, que sabemos que eh, tienen una visión similar a la nuestra en cuanto a qué es lo deseable para nuestra sociedad y que de alguna manera podrían poner la piedra inicial, digamos, de nuestra fundación, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Eneas. Acá, bueno, ya nos empiezan a entrar las preguntas. Bueno, L. Burges nos dice buenas tardes y felicitaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Francisco Sánchez, un gran saludo a Francisco que nos acompaña el día de hoy. Nos tiene 3 preguntas, Eneas, serían las siguientes. La primera, ¿cómo se puede establecer un equipo de trabajo de ACER en otros países? La segunda sería, ¿las relaciones informales tienden a ser, según tu experiencia, más fructíferas que las institucionales para establecer networking? Y la tercera sería, ¿qué software recomienda para mantener la retroalimentación con estos nuevos contactos? Muchas gracias, Francisco. Adelante, Eneas. Bueno, el tema de los equipos de trabajo de hacer, lo que básicamente buscamos es una persona, o sea, un intellectual entrepreneur, alguien que tenga los contactos, la visión, que tenga las mismas ideas, que tenga capacidad para administrar recursos de manera responsable y que básicamente, bueno, tenga alguna experiencia trabajando en algo similar, ¿no? No hace falta que sea una persona tan grande de edad, ¿no? Ese es un poco más o menos el perfil que buscamos para establecer equipos de trabajo. Igualmente, cuando no se establece un equipo de trabajo formal, nos interesa mucho establecer también alianzas con organizaciones ya existentes, y de hecho, digamos, la mitad de nuestras actividades está desarrollada con
organizaciones afines y la otra mitad está armada con nuestros equipos de trabajo, con lo cual a nosotros nos da mucho gusto, digamos, hacer cualquiera de las dos cosas. Eh, Algo que yo comenté durante mi exposición es que hay que tener mucho cuidado con el tema de las alianzas, a lo que me refería básicamente es que hay algunas organizaciones que prefieren, digamos, que si ellos no hacen determinado evento, que no lo haga nadie. Y en el caso de la visión que tenemos en hacer es diferente. Para nosotros es mucho más importante la causa de la libertad, digamos, que quién pone el logotipo o el nombre, digamos, en la hoja donde se describe el evento. La segunda, el tema de la formalidad o la informalidad. Sí, no hay ninguna duda, digamos, que en estos eventos también hay happy hours, hay salidas nocturnas muchas veces en los distintos talleres, donde uno puede pasarla muy bien, tomar un trago con su nuevo amigo o amiga, digamos, que hizo en el taller. Eh, Ahora, yo creo que cada uno debe evaluar qué es lo que le conviene más. O sea, no hay ninguna duda que en eventos eh, educativos, que hay mucha gente joven, no hay ninguna duda que hay cierta informalidad y cierta, eh, digamos, un trato como súper cotidiano, mucho más informal, que es positivo, ¿no? Porque uno puede estar estableciendo una verdadera amistad, eh, como, digamos, para siempre. Entonces yo creo que, bueno, uno debe saber más o menos evaluar qué es lo que conviene más en ese aspecto, pero si uno está viviendo con gente que tiene más de 50 años y que están todos de traje y que uno lo ve que es una persona que tiene muy buenos ingresos, tiene muy buenos contactos, que es una persona muy agradable y que puede serle útil en el futuro, y uno puede serle útil a esa persona en el futuro, entonces yo creo que lo que yo recomiendo, ¿no? En lo personal es una actitud lo más formal posible. Yo no sé si eso responde a su pregunta, por las dudas se lo aclaro. Y finalmente en el tema del software, bueno, la Fundación ACER no utiliza ninguno, pero un poco en bibliografía que he estado viendo estos días para preparar mi presentación de manera más formal, obviamente, lo que vi es que recomendaban un programa que se llama Grant Station, se escribe todo junto, Grant Station, y, y que, bueno, podría llegar a ser, decían que era uno de los programas más utilizados eh, para lo que sería administración de relaciones con donantes y networking en general. Perfecto, muchas gracias, Eneas. Y bueno, tal vez ahí para aportar también con el tema del software, hay una aplicación, vos estabas mencionando un tema que me parece sumamente importante, ¿no? Que es, aparte del networking, aparte de establecer los contactos, un poco el seguimiento de metas y que, por supuesto, personas que normalmente trabajan pues por la libertad y además tienen tal vez otras obligaciones, aparte del trabajo en una ONG, puede ser que se puedan mezclar las obligaciones y algunas funciones puedan quedar eh, pues aplazadas. A mí en caso personal hay una aplicación que se llama Trello, que se escribe Trello, que es muy buena para pues llevar notificaciones y como el seguimiento del proyecto de una organización. Entonces tal vez esa es una sugerencia que tal vez a más de uno le pueda servir. Acá tenemos otra pregunta de Agustín Laje. Agustín, un gran saludo para ti también. Nos dice, hola Eneas, gracias por la charla. Dirijo en Córdoba un pequeño centro de estudios con muy poco financiamiento, pero en el cual participan 10 personas activamente produciendo textos de tinte académico. Nuestra idea es sacar este año un libro de ensayos propios. La pregunta sería, ¿crees que un material así pueda ser útil a la hora de difundir el trabajo del think tank? ¿Puede servir eventualmente para el fundraising mostrar ese tipo de materiales o al mundo empresarial si no le interesa o al mundo empresarial no le interesan estos productos? Muchas gracias, Agustín. Adelante, Neas. Sí, buena pregunta la de Agustín, un saludo también para él allá y la gente que está en Córdoba. Em, Básicamente, es como que hay dos tipos de donantes en ese aspecto. Hay donantes que no donarían jamás a una causa perdón, a una organización que recién comienza. O sea, son esos donantes que quieren estar como en la cresta de la ola, ¿no? Quieren donar a la organización que ya le va bien, que quieren estar en el mega evento, en el super hotel, digamos, y que quieren figurar grande en el programa del evento. Y después hay otros donantes que básicamente tienen un perfil mucho más bajo, que entienden la necesidad de crear nuevas organizaciones, que entienden la necesidad de impulsar eh, nuevos proyectos, porque muchas veces organizaciones pequeñas pueden llegar a ser súper efectivas. La pregunta que más me hacen a mí en materia de acervo es ¿cuántos son ustedes? Y si yo respondiera
o sea, no en los últimos años, porque realmente hemos fortalecido mucho el equipo de trabajo, pero hace como 4 o 5 años atrás, si yo llegaba a responder la verdad, como que salían corriendo los donantes, ¿no? Porque pensaban que era un grupo muy pequeño. Sin embargo, lo que siempre se admiró de hacer es básicamente la cantidad de actividades que hacemos con un presupuesto bastante discreto. La forma en que, digamos, aprovechamos cada dólar que se nos dona. Y bueno, yo creo que, a ver, si lo que uno está construyendo es relación con este libro que ustedes están pensando en publicar, es construir una relación con un donante grande, eh, del primer tipo de los que hablábamos antes, yo creo que es una muy buena tarjeta de presentación, ¿no? Llamaría la atención de alguien que ya está empezando a pensar en organizaciones, digamos, que piensan en grande. Eso es muy importante. Perfecto, muchas gracias. Acá L. Borges nos estaba preguntando, que creo que era un poco, también hiciste referencia a esto cuando estás hablando de este perfil de los dos donantes, ¿verdad? Un poco el donante que le gusta pues un poco más figurar su marca o su apoyo, y el donante que pues busca más bien apoyar proyectos pequeños. Porque la pregunta de L. Borges decía, para el fundraising, ¿cómo explicar la causa cuando en general es mal vista o mal comprendida? La libertad en general en América Latina ha sido muy maltratada en este aspecto, ¿verdad? Sí, a ver, hay que ser muy cuidadoso, digamos, en el lenguaje de lo que uno presenta, las propuestas que uno presenta. En ese aspecto siempre es importante recordarle a los jóvenes que están en nuevas ONGs que el procedimiento es muy sencillo, es siempre presentar una propuesta al donante, ejecutar el dinero y el programa y finalmente hacer un reporte. Em, Ahora, en esa propuesta, digamos, hay un lenguaje muchas veces, o sea, no necesariamente, digamos, uno tiene que poner las cosas como se le vienen a la mente en un primer momento. Qué sé yo, hay formas, por ejemplo, o sea, uno no necesariamente va a decir este programa es un programa que tiene por objetivo la promoción del capitalismo. Uno puede utilizar la expresión libre empresa, por ejemplo, o libre mercado, o sea, teniendo en cuenta un poco, digamos, cuál es el ámbito al cual uno se está acercando para atraer fondos. Y no lo estoy diciendo con ánimos de engañar, digamos, al potencial donante, sino simplemente que no se asuste con términos que normalmente están asociados con ideas, digamos, que la gente tiene muy mala percepción al respecto, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Eneas. Kevin Keegan, del Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad, nos pregunta, ¿qué punto consideran vital para lograr la atención de potenciales benefactores? ¿Es más acertado buscar el apoyo de personalidades o empresas? ¿Qué sería óptimo mencionar? Programas de trabajo, logros, etcétera, esto entre paréntesis, a la hora de presentar nuestro trabajo o nuestras ideas a estas personas físicas o jurídicas. Que bueno, me parece un tema bien interesante porque no solo tal vez está el rol de empresas o organizaciones benefactoras, sino también en muchos casos el apoyo de una figura o de una persona puede ser o muy positivo, o incluso en algunos casos puede ser negativo, ¿verdad? Se resulta como un arma de doble filo, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre este tema que nos plantea Kevin Keegan? Sí, es una excelente pregunta. A ver, en primer lugar el tema de fundaciones versus individuos versus corporaciones. Los enemigos de la libertad, digamos, siempre han dado esa imagen de que nuestras organizaciones que digamos, promueven la libre empresa y la libertad individual en general, están estamos como financiados por las grandes corporaciones internacionales. Y es súper interesante porque viendo un poco los números de los reportes de las personas perdón, de las organizaciones que reciben fondos de grupos como la Fundación Atlas en Washington, la Atlas Network, eh, es impresionante ver la cantidad efímera prácticamente, tan pequeña de dinero que proviene de grandes corporaciones. Es como que incluso las fundaciones más grandes de los Estados Unidos mismos no reciben más del 3% de su presupuesto de corporaciones. Porque el empresario tiene mucho miedo de quedar identificado muchas veces con determinada idea específica, ¿no? Y nos ven como muy extremistas en algunos puntos. Entonces prefieren dar, por ejemplo, las grandes corporaciones norteamericanas le dan a los dos partidos políticos, por ejemplo, tanto a los demócratas como a los republicanos, para que no
queden, digamos, mal ante la percepción de sus clientes o el público en general. Entonces, digamos, dejando de lado las corporaciones, porque prácticamente es una misión imposible conseguir dinero de ellos, eh, lo que sí hay es muy interesantes donantes individuales, que también pueden ser empresarios, pero que donarían, digamos, a título personal en lo general. ¿Mm? Estos son los que normalmente, junto con las fundaciones privadas, constituyen la mayor parte de las donaciones que reciben las organizaciones como la Fundación ACER. Y en ese aspecto, bueno, es una cuestión de establecer una relación muy personal, de darle mucho los gustos en materia de qué es específicamente lo que nos están pidiendo. En general no donan fondos para que utilicemos en cualquier necesidad que tengamos en la fundación, sino lo que donan es fondos para proyectos específicos, con lo cual ahí se cumple lo que decíamos antes, la presentación de las propuestas, como primer paso, el segundo paso, la ejecución del programa, y tercero, el reporte. Eh, es muy, muy importante, digamos, seguir lo personal. Cada vez que uno encuentra alguna noticia o algún dato que le parece que a esta persona específicamente le va a parecer interesante, enviárselo por correo electrónico. Eh, es muy, muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos una señora de Colorado en hacer que es donante, y, y ella había estado en su momento en la Ciudad de México, y yo tuve que armar un evento, y ella me había contado de casualidad que la primera vez que había ido a la Ciudad de México, cuando ella tenía 19 años, 20 años, eh, tenía el recuerdo del Museo de Ciencias Naturales, no sé si se llama así específicamente, pero es el museo más grande de la ciudad, y que para ella había sido un sueño, ¿no? De ir en esa época y demás, y que había sido su única visita a México. Entonces, en un evento que ella financió, que básicamente eran cuatro, cuatro pequeños eventos en 48 horas, realizados por hacer por este donante, lo que yo hice fue agendar 2 horas de la agenda de esta señora para que visitara el museo. Y básicamente la acompañamos y estuvimos con ella las 2 horas y la llevamos a la parte donde se compran los recuerdos del museo, etcétera. Entonces, saliéndome un poco de este ejemplo que es medio largo, lo que quiero decir es que el donante individual, corporativo, o sea, que tiene una gran compañía, pero que dona a título individual, es una persona que hay que darle los gustos, hay que darle mucho seguimiento. El tema del follow-up es súper importante, tenerlo en cuenta todo el tiempo, los cumpleaños, las fiestas, Navidad, Año Nuevo, escribirles. Eh, no es fácil, pero la verdad es que vale mucho la pena. Lo que no se repite es en las grandes fundaciones de Europa y de los Estados Unidos, que simplemente con presentar el pedido anual en los términos que ellos lo, lo requieren y, digamos, los reportes anuales están satisfechos, ¿no? Bueno, muy interesante el ejemplo, ¿no? Y creo que al fin y al cabo haces con esa clase de historias más, pues, puestas en la práctica, ¿no? Y tal vez alejados a veces de la parte teórica, pues son excelentes formas de cómo emprender, entender, perdón, la forma en la que funciona, pues, el networking, en cierta medida la relación con los donantes. Bueno, definitivamente no es solo un acompañamiento hacia el donante, es decir, de satisfacer gustos, sino también, pues, incluso desde el punto de vista de la organización, hay un agradecimiento, claro, grande, ¿no? Hacia el aporte que realiza una persona individual, ¿no? Que cree en la causa que uno está difundiendo. En este caso, nos quedan apenas 3 minutos para finalizar. Ahí tenemos varias preguntas todavía pendientes, algunas de algunas personas que ya han preguntado. Por este motivo vamos a darle prioridad a las personas que nos están haciendo sus preguntas por primera vez. Vamos a elegir unas últimas 3 preguntas para poder finalizar a tiempo y pues más bien agradecerles también a ustedes porque si no hubiera sido pues por la participación, las preguntas y pues las incógnitas que nos estaban planteando por acá, no hubiera sido tan interesante desarrollar esta charla que tenemos el día de hoy acá con Eneas Biglioni. Alexandra Madero nos dice, buenas noches, mi nombre es Alexandra y me comunico de Rosario, Argentina. La charla me pareció muy interesante y me encantó la dinámica. Mi pregunta se basa en saber de qué manera un joven puede mejorar esta táctica de networking, ¿no? Que era un poco pues, lo que Enea nos estaba mencionando anteriormente. Ella nos decía, se necesita preparación teórica, se necesita más impulso o más formalidad. ¿Cuál sería la forma más adecuada de actuar en una reunión? Carla Andrea nos realiza una pregunta que me parece muy interesante.
que dice, muy buena la presentación, felicitaciones al señor Eneas. Una consulta, ¿por qué los think tanks liberales de América Latina, a pesar de los años que están actuando, porque su presencia en la sociedad no es masiva, por lo cual siempre queda a grupos reducidos y principalmente su escasa presencia en la universidad? Perdón, ahí tal vez la vuelvo a leer. Y nos dice una consulta, ¿por qué los think tanks liberales de América Latina, a pesar de los años que llevan actuando, por qué su presencia resulta un poco más reducida, principalmente en la presencia escasa en algunas universidades? Que bueno, definitivamente es un tema de debate, ¿verdad, Eneas? Tal vez si quieres referirte a ambas preguntas al mismo tiempo. Sí, para Alexandra, bueno, el tema de mejorar el networking es una cuestión de practicarlo, es salir y tratar de comunicarse con la gente, hacer nuevos amigos, romper el hielo y de alguna manera tratar de empezar a pensar de manera consciente, digamos, qué es lo que, o sea, qué personas me sirven y cuáles no para las distintas causas que uno está apoyando. Pero me parece que es una cuestión, como decías antes, como decía antes, em, uno nace networker, porque puede ser una habilidad innata, o uno lo puede ir adquiriendo con la práctica y lo puede ir profesionalizando, como decíamos antes. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es una cuestión de práctica y nada más, insistir hasta que uno lo consigue. Que es más o Claro. menos eh, lo que pasa con fundraising. O sea, ir y a pedir plata es algo que suena horrible y que en la cultura latinoamericana es algo que no suena ni educado, ni agradable, ni simpático. Y sin embargo, es la única manera de impulsar el orden social de la libertad, ¿no? Y, y bueno, uno empezará pidiendo una especie, digamos, cada vez irá sofisticando más los programas y los eventos de la organización y de alguna manera empezará a hacer que el donante sienta que más que un pedido, de alguna manera se convierte en una oportunidad de ayudar, que es algo totalmente diferente y en términos reales es lo mismo, es simplemente darnos un apoyo financiero. El tema de por qué los think tanks y su presencia resulta reducida, bueno, a ver, en ese aspecto yo creo que podríamos hacer una distinción entre universidades privadas y universidades públicas. Yo creo que eh, lamentablemente en general, o sea, voy a generalizar que es lo menos académico que uno puede hacer, es lo menos científico que uno puede hacer. En general, digamos, en América Latina, las universidades públicas se encuentran monopolizadas por ideas que, que son, digamos, que no respetan los derechos individuales y con lo cual, digamos, en general se hace una gala de cierta intolerancia hacia las ideas liberales o libertarias, como las quieran llamar. Entonces, a mí me parece que, y poniendo por ejemplo el clarísimo ejemplo de la famosa Casa de la Libertad guatemalteca, ¿no? La Universidad Francisco Marroquín, que tanto admiro y tanto quiero, eh, es un terreno súper fértil para tener distintos centros de investigación y al mismo tiempo para tener intercambio con ellos de profesores y al mismo tiempo de estudiantes de nuestros países que vayan a hacer algún tipo de curso por allá. Y lo mismo pasa, digamos, en general con distintas universidades privadas que algunas no necesariamente son 100% liberales clásicas, como el caso de la Francisco Marroquín en Guatemala, como decimos antes, pero sí, digamos, tienen una apertura mental suficiente como para analizar por lo menos las distintas ideas que hay, digamos, a ambos lados del espectro de ideas. Entonces, bueno, eso, simplemente entender que esperar que eso ocurra en el ámbito público de la educación universitaria es un poco utópico, lamentablemente, por lo menos por ahora. Eh, pero en el ámbito privado sí, hay bastantes universidades, en cada país de América Latina hay por lo menos una o dos universidades que, sobre todo en las capitales, que digamos, donde la visión empresarial, la idea de emprender, la idea de competitividad, digamos, son palabras grandes, importantes, ¿no? Y no es esa idea eh, lúgubre, digamos, del asistencialismo y los programas sociales y el subsidio, digamos, que se promueven normalmente desde el sector público. Bueno, lamentablemente nos ha vencido el tiempo. Definitivamente una conversación que podría dar para muchísimo más y que ha resultado sumamente fructífera e interesante. Agradecerle desde parte de Estudiantes por la Libertad a Eneas Biglioni y reconocer también la labor
que la Fundación Hacer hace en América Latina desde Washington, por habernos acompañado el día de hoy y poder compartir con nosotros pues la experiencia empírica que ha tenido tanto Eneas como la organización, para que nosotros, apasionados de las ideas, nosotros que queremos trabajar por una causa, también podamos agarrar estos insumos y ojalá aplicarlos a nuestra vida diaria del teje y maneje de un think tank o de una organización pro libertad. De parte de Students for Liberty, de parte de Estudiantes por la Libertad, de invitarlos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Twitter como @eslibertad, al igual como en facebook.com/eslibertad, para que puedan seguir enterados de los programas que tenemos entre nuestras redes, tanto como del trabajo que además realiza cada una de las redes de Estudiantes por la Libertad, de México hasta la punta de Argentina, ¿no? Entonces, invitarlos a que sigan en contacto con nosotros, que si quieren visitar nuestro sitio web www.eslibertad.org puedan hacerlo, y que por favor sigan pendiente de la serie de programas y de webinarios que vamos a tener más adelante. Un muy gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, hasta luego.